Ahí está, ahí arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces con el caso de verde y rojo, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Así compartimos el caso. Vamos a ver, tenemos que arrancar con la letra. Ahí está. ¿La están viendo ahí, chicos? Sí. Bien. De alguna manera que no me moleste una letra. Así por lo menos si levantan la mano o algo los veo. A ver. Les dice así entonces. Verde y rojo. SRL. El objetivo de la práctica dice, aplicación del estudio de las desviaciones de precio y eficiencia en los bienes materiales consumibles en el primer uso. La empresa Verde y Roja SRL se dedica a la elaboración de un puré de manzana especial que obtiene mediante la mezcla de dos variedades de frutas, roja y verde. Se conoce la siguiente información presupuestada referida a estos dos recursos en el proceso inicial, preparación y mezcla de manzanas, cuya unidad de producción es de 0,9 kilogramos, donde se limpian y pelan las manzanas y se establecen las proporciones correspondientes. Entonces nos da un cuadro donde nos dice un poco el comportamiento de los recursos, ¿no? Ya nos había dicho que tenía dos recursos, que eran las manzanas rojas y las manzanas verdes, y después nos dice que el porcentaje de merma, en este caso es sobre lo producido. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de mermas inevitables, que ponía, o mejor dicho, dos formas de expresar, la misma merma, solamente que tiene dos formas de expresarse esa merma, que a veces es sobre lo producido y a veces es sobre lo consumido. En este caso nos dice que se produce una merma que es sobre lo producido. Y nos dice que la cantidad contenida en la unidad de producción, es decir, lo que llega al producto final, es lo que tenemos acá. Y el precio eficiente estándar por kilo para la roja y para la verde son los precios que tenemos acá. ¿Sí? Después nos dice, la producción presupuestada de mezcla de manzana es de 15.000 unidades de producción. La producción real de mezcla de manzana fue de 14.300 unidades de producción y se utilizaron 10.800 kilos de manzana roja por 453.600 y 5.247 kilos de manzana verde por 178.398. Nos pide determinar, punto 1, el componente físico de los recursos. El componente físico de los recursos, manzana roja y manzana verde en el proceso de preparación y mezcla de manzanas para la unidad de producción de 0,9 kilos de mezcla de manzanas. 2. La participación porcentual de cada variedad de manzanas en el consumo de recursos. 3. La variación total y las variaciones precio-eficiencia de los recursos manzana roja y manzana verde en el proceso de preparación y mezcla de manzanas. Verifique en cada caso que la suma de las variaciones coincida con el desvío existente entre el costo total eficiente de la producción y el costo real. ¿Ah? O sea que acá básicamente lo que vamos a ir haciendo un poco es, primero que nada, determinando componentes físicos, que es lo primero que nos está diciendo, ¿sí? Y luego vamos a analizar el comportamiento de la producción, ¿sí? Es decir, qué fue lo que pasó en el proceso productivo, cómo se comportó esa producción. ¿Ah? Eso lo hacemos a través de las variaciones, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre hacer para el CEPIDE 1 que nos pide el componente físico de los recursos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde se les ocurre arrancar? Y yo me voy a ir al Excel. ¿Ah? Mientras ustedes piensan un poquito a ver qué es lo que se les ocurre hacer. El componente físico sería la cantidad que se consumió, o sea, usaríamos la Exact, fórmula de consumo. exactamente, exactamente. El componente físico, ¿se acuerdan que nosotros decíamos? Tenemos un componente físico y un componente monetario. El componente físico siempre hace referencia a la cantidad, ¿sí? A la cantidad que utilizamos de cada uno de esos recursos. Exactamente. A ver, antes de que yo les comparta esto, lo primero que quiero saber es, de la letra que nosotros vimos recién, ¿sí? ¿Qué elementos les parece que son importantes para arrancar a hacer ese cepillo? ¿Qué es lo primero que tienen que tener claro? El porcentaje de merma.
Bien, primero que nada, el Y porcentaje de merma y sobre qué lo vamos a aplicar, ¿no? Son El como que objeto, la unidad de el objeto producción. de costeo. son como dos cosas que son importantes, ¿no? Por un lado, el porcentaje de la merma y sobre qué lo aplicamos. ¿Qué más? El objeto, perfecto, bien. El objeto de costeo y el método, bien, perfecto. O sea, tenemos que saber qué es lo que vamos a costear, ¿sí? Y qué unidad de producción, porque cuando nosotros vamos a determinar un componente físico, un componente monetario, tenemos que ver a qué se está refiriendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestro objetivo de costeo o cuál es nuestra unidad de producción? ¿Qué es lo que necesitamos determinar o necesitamos determinarle, mejor dicho, el componente físico para esa unidad de producción? Preparación y mezcla de manzanas. Bien, nuestro objetivo de costeo es preparación, la mezcla que se genera de esas dos manzanas, ¿sí? ¿Y para qué unidad? ¿En qué unidad está expresada? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de producción que vamos a tener que costear? 0,9 kilos. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con esto. Ya, que son ¿Están viendo, 0,6 de ¿están viendo el roja y Excel 0,9 ahí? verde. Sí. Bien. Entonces, proceso inicial de preparación y mezcla de manzanas. La unidad en producción entonces dijimos que son 0,9, ¿no? ¿Sí? Necesitamos 0,9 kilogramos de mezcla de manzana. ¿Está? Esa va a ser nuestra unidad de producción. ¿Bien? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Después yo me traje para acá el cuadrito que nos daban de los recursos y el comportamiento, que se acuerdan que ustedes dijeron, es importante tener la merma sobre qué se produce y a cuánto asciende, ¿verdad? Lo otro que tenemos que saber es tener algún dato con relación a qué. A los kilos utilizados en cada, de cada Ahí manzana. va. Pero entonces, los kilos utilizados, ¿sería qué? Nuestro consumo, ¿no? Porque lo que yo utilizo en el proceso productivo es el consumo, y por lo tanto es el componente físico del recurso, ¿sí? Porque vieron que acá nos pide componente físico de los recursos para una unidad de producción. Entonces el consumo es justamente el componente físico que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Perdón, profe, una Sí. pregunta. Sí, Siempre que pidan componente físico va a ser el consumo, ¿no? exacto. Siempre que nos pidan componente físico vamos a estar hablando del consumo. Exactamente. ¿Ah? Bien, gracias. De lo que nosotros necesitamos consumir para obtener la unidad de producción. Y en este ejercicio en particular, ¿qué dato tenemos nosotros? Esto que nos dan acá, ¿es el consumo? Es la producción. No. Es lo que queda en producto. Exactamente, ahí está. Lo que nos dice acá, cantidad contenida en la unidad de producción, es lo que llega al producto final, que es nuestra mezcla de manzanas. Es decir, para obtener los 0,9 kilogramos de manzana, o mejor dicho, para obtener los 0,9 kilogramos de manzana, tenemos 0,6 kilogramos de manzana roja y 0,3 kilogramos de verde. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar, ¿qué es? ¿Cuánto se consume de cada tipo de manzana, digamos? Porque son materias primas distintas. Perfecto, muy bien. Lo que necesitamos determinar es entonces cuánto necesitamos consumir de cada una de esas unidades de producción, o sea, para cada una unidad de producción, de cada uno de esos recursos para obtener el 0,9 kilogramos de la mezcla. ¿Ah? Entonces, si yo sé que esto es mi producción y tengo la merma, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué fórmula habíamos dado la clase pasada? ¿Cómo decíamos que era el consumo? ¿A qué decíamos que era igual? La producción por uno más la merma. Producción, muy bien. Y lo multiplicamos por 1 más el porcentaje de merma. ¿Bien? Entonces,
En el caso de las manzanas rojas, mi producción es 0,6 y mi merma es de 0,25, ¿verdad? Entonces, hacemos el 0,6 por el 1,25 y nos va a dar entonces el consumo que necesito para las manzanas rojas. ¿Se entiende? Necesitamos consumir 0,75 kilogramos de manzana roja, para obtener el 0,9 kilogramos de mezcla de manzanas. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Cómo nos quedaría el de las manzanas verdes entonces? 0,3 por 1 más 0,20. 0,3, que es la cantidad que llega a convertirse la producción, lo que llega a convertirse el producto terminado, Por por 1 uno más más. 0,20. 0,20, este de acá. Así que necesitamos consumir 0,36 kilogramos de manzana verde para poder hacer el 0,9 kilogramos de mezcla de manzana. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Nos vamos al CEPIDE 2. El CEPIDE 2 dice: participación porcentual de cada variedad de manzanas en el consumo de recursos. ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué porcentaje de cada manzana equivalen al consumo total? Ahí va. ¿Qué proporción de cada tipo de manzana se incluye en la mezcla que nosotros originalmente incorporamos para poder obtener la unidad de producción? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a poner acá es lo que consumimos de cada una de ellas para obtener la unidad de producción. Acuérdense que siempre estamos trabajando, esta proporción va a estar referida a la unidad de producción de 0,9 que habíamos marcado al principio, ¿no? Todo lo nuestro está referenciado a esta unidad de producción que es de 0,9 kilogramos de mezcla, ¿sí? O sea que nosotros para obtener el 0,9 de mezcla dijimos que necesitamos 0,75 kilogramos de manzanas rojas, 0,36 de manzanas verdes, es decir que en total ingresan al proceso productivo 1,11 kilogramos de manzanas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para saber qué porcentaje de participación tiene cada una de ellas, lo que vamos a hacer es simplemente regla de 3. 0,75 en el 1,11 y 0,36 en el 1,11. ¿Sí? Es decir, que las manzanas rojas tienen una proporción o representan el 67,57% de la mezcla que ingresa al proceso productivo y las manzanas verdes el 32,43%. ¿Bien? ¿Se entendió? Esto lo que marca más que nada es la estructura, ¿no? Es decir, qué estructura nosotros necesitamos para poder hacer la producción que nos estamos marcando. ¿Ah? ¿Dudas hasta acá? Si vamos rápido me dicen, pregunten todo lo que necesiten saber. Profe, yo no pude ver la clase pasada. Una consulta. ¿El 1 qué significa en la ecuación de 0,6 por 1 más 0,25? ¿Qué pasa? La fórmula base es consumo es igual a la producción más el porcentaje de merma por la producción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, el consumo en el estándar o se convierte en producto terminado, que es la producción, o se pierde en esa merma inevitable. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
nosotros cuando hacemos la fórmula esta, si lo que queremos es determinar el consumo, sacamos factor común del concepto de producción, y entonces nos queda el 1 más el porcentaje de la merma, que es lo que tenemos acá. ¿Ah? Es básicamente la definición de la ecuación del consumo. Lo que consumo o se convierte en producto terminado o se pierde en la merma inevitable. ¿Ah? ¿Se entiende? Ahí va. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, acá, hasta acá? Alguien hablaba en el chat del índice de rendimiento. ¿Qué es lo que querían preguntar o acotar con relación al índice de rendimiento? ¿Se acuerdan que el índice de rendimiento a qué hacía referencia? Si se estaban usando los factores con eficiencia en el proceso productivo. A ver, es un poquito antes del uso del recurso como eficiente. ¿Qué es lo que marca el índice de rendimiento? Porque eso es más bien el índice de eficiencia. ¿El índice de rendimiento a qué refiere? ¿Cuánto de lo consumido queda en el producto, en porcentaje? Perfecto. ¿Se acuerdan que era producción sobre consumo? Es decir, ¿cuánto de lo que realmente nosotros consumimos llega a convertirse en un producto terminado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, es verdad. Y la persona que puso en el chat, ¿qué quería acotar con relación a eso? O si tenía alguna duda o alguna cosa, pregunten. Carla, ya llegué. Cecilia preguntó. Ok. Ella pensó que era a lo que queríamos llegar, dice, al índice de rendimiento. En el CEPIDE, supongo. Ajá. No, en lo que estamos tratando de determinar ahora es la estructura que tiene la mezcla, digamos, cuánto tiene que entrar de cada uno de los tipos de manzana para poderse obtener digamos, la unidad de producción. ¿Tá? Pero estuvo bueno porque así pudimos revisar el concepto de índice de rendimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe. Vieron que acá si nosotros quisiéramos hacer el índice de rendimiento de cada uno de los tipos de manzana, ya que estamos repasando, ¿cómo lo haríamos? ¿De qué forma? Nosotros diríamos, bueno, si es producción sobre consumo, ¿cuál es la producción que tenemos acá? Y nos vamos acá. ¿Se acuerdan que decíamos que esto representaba lo que llega al producto final? Eso viene a ser nuestra producción. ¿Y cuál es nuestro consumo? El que determinamos, por ejemplo, para la manzana roja, acá, y este para la manzana verde. ¿Se entiende? Entonces, si queremos hacer un índice de rendimiento de cada uno de ellos, ¿qué es lo que haríamos? El 0,6 dividido el 0,75. Y el 0,3 dividido el 0,36. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra cosa que quieran consultar o algo más que quieran repasar de lo que vieron en la clase pasada? Que nos vienen bárbaro porque así vamos afirmando los conceptos. Nos vamos entonces a variaciones, ¿les parece? La parte 3 dice, la variación nos pide la variación total y la variación precio y eficiencia para los recursos manzana roja y manzana verde en el proceso de preparación y mezcla de manzana. Verifique en cada caso que la suma de variaciones coincida con el desvío existente entre el costo total eficiente de la producción y el costo real. ¿Bien? Entonces, lo vamos a hacer para cada uno de los tipos de manzanas. Vamos a ir analizando cómo se comportó cada uno de esos recursos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué datos necesitamos para poder trabajar variaciones? Pero vamos a repasar primero las fórmulas, porque de ahí vamos a poder determinar fácilmente cuáles son los elementos que vamos a precisar. La variación total, ¿cómo se calculaba? ¿Costo real menos costo eficiente? Perfecto. Costo Perfecto. real menos
costo real, esperen que me fue el zoom. Voy a poner otro. Costo real menos costo eficiente. ¿Se puede calcular de otra forma? También, A ver, variación ¿qué- precio a ver. más variación de eficiencia. ¿Da lo mismo? No, no te Sería la entendí. suma de ambas. Variación precio más variación eficiencia. Sí, Está perfecto. en realidad es como la verificación, ¿no? Porque, a ver, la Claro. variación total se descompone o se analiza a través de la variación precio y la variación eficiencia. ¿Sí? Pero la forma de calcular la variación total es en comparación entre el costo real y el costo eficiente. La explicación de por qué se llega a esa variación total vendría a ser la descomposición entre la variación precio y la variación eficiencia. Perfecto. Bien de bien. Vamos a la variación precio, ya que la trajeron a colación. Vieron que el comportamiento de los factores de carácter variable siempre se va a explicar de esta manera, ¿no? La variación total va a estar dada, o el desvío global va a estar explicado hasta a través de estas dos variaciones, la variación precio y la variación eficiencia. Distinto de cuando veamos aquellos que tienen un comportamiento fijo, que se van a explicar a través de otras variaciones, ¿tá? Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero igual quédense con la idea de que aquellos factores que tengan un comportamiento variable van a explicarse de esta forma, y los que tengan un comportamiento de carácter fijo se explican de otra manera. ¿Ah? Entonces, para la variación precio, que lo que Cantidad analiza, eficiente. ¿qué es la variación precio? Ya lo dice el nombre, pero igual, qué es lo que están tratando de ver? Los precios previstos en la especificación técnica, ¿cómo variaron con respecto a los precios reales? Perfecto, exactamente. Entonces, a ver, Valentina creo que había sido que había empezado a decirnos cómo se calcula matemáticamente, cómo es la expresión matemática de la variación precio, La cantidad eficiente ¿no? por Variación el, precio, variación ah, precio, el precio real precio real menos menos el precio eficiente precio eficiente. ¿Qué más? por la cantidad eficiente. A ver, Por el componente físico. Por la cantidad real. Cantidad real. ahí Real, va, por la porque cantidad real. por la eficiente era precio puro, ¿no? Claro, exactamente. 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 Cuando nosotros hablamos de la variación precio total, va a ir siempre por la cantidad real. ¿Ah? Porque lo que queremos, ¿se acuerdan en la gráfica? Lo que queremos es tomar la brecha total de esa variación. ¿Sí? Y la variación eficiencia, ¿qué es lo que trata de explicar? Cuando no puedas más de vos, me avisás, ¿eh? Sí. La diferencia entre la cantidad real y la cantidad eficiente. Bien, esa es la expresión matemática de la variación eficiencia. A ver, pero conceptualmente, ¿qué es lo que ustedes tratan de analizar cuando hacen la variación eficiencia? ¿Qué es lo que Era buscan con, ver? lo, era con lo que me confundí yo hoy hace un rato, ¿puede ser? O sea, a ver si se están utilizando ahora sí los factores productivos de manera eficiente. Exactamente. Lo que analiza la variación eficiencia va a ser el uso que se hizo de ese recurso, ¿sí? En términos físicos. ¿tá? Es decir, cómo utilicé, qué cantidad utilicé de ese factor con relación a lo que debería haber utilizado. ¿tá? Entonces, a ver, ¿cómo es matemáticamente? ¿Cuál es la expresión? ¿La Cantidad fórmula? real menos cantidad eficiente. Bien. Por el precio Cantidad eficiente. real menos Cantidad eficiente. cantidad eficiente. Por el precio eficiente. Bien. Por precio eficiente. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, Me queda una duda, profesora. sí, pregunta. De la variación de eficiencia, ¿cómo se puede explicar? Porque si yo digo que si digo que es la diferencia entre la cantidad prevista en la especificación técnica y la cantidad real, eso sería Sí. variación cantidad y no sería variación de eficiencia. Entonces, ¿qué cambio de esa explicación? A ver, pregúntame de Entonces, nuevo. Pregúntame de nuevo. claro, yo lo que digo es que
la cantidad que tenemos prevista, o sea, Sí. la cantidad eficiente, la variación que se da con respecto a la cantidad real, eso sería variación cantidad, no variación eficiencia. La variación cantidad es igual a la variación eficiencia. ¿Sí? Es lo mismo, igual. porque lo que analiza es el uso que tú Sí. haces del recurso. ¿Tá? Por eso yo no tengo acá una variación cantidad. ¿Por qué? Porque la variación cantidad es la variación eficiencia. ¿Se Claro, entiende? es lo mismo. Es cuán Bien. eficiente fui en el uso del recurso al momento de hacer la producción. ¿Tá? Ok, gracias. Y por eso decíamos, esta variación total se explica solamente por estos dos elementos, ¿sí? La variación precio y la variación cantidad o variación eficiencia, ¿tá? Que es distinto a la parte del componente, aquellos que tengan un comportamiento de carácter fijo, que sí vamos a tener lo que es una variación de eficiencia distinta, separada, que no hace referencia a este elemento, ¿tá? Este siempre es variación cantidad, esta variación eficiencia. ¿Ah? Y hace al uso del recurso, ¿sí? Entonces, si tenemos todas las fórmulas acá, y tenemos nuestra especificación técnica entre lo que nos dijeron acá arriba, que era lo que llegaba al producto, y lo que nosotros calculamos, que llega a ser lo que sería el consumo, ¿sí? ¿Qué información adicional necesitamos para poder hacer nuestro CPIE? Para calcular toda esta variación. Fíjense en las fórmulas. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Correcto? Para calcular esto, ¿qué nos falta? De lo que tenemos acá en el Excel. ¿Qué información nos está faltando? No hicimos la hoja de costos para la unidad de producción. No hicimos hoja de costos, tampoco la pide. ¿Ah? No es que la vayamos a necesitar porque los datos los tenemos. Si la quisiéramos armar, los tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro componente físico acá arriba y tenemos en la letra acá nuestro componente monetario, nuestro precio eficiente. O sea que si la quisiéramos armar, la podríamos armar. ¿Ah? O sea que esos datos los tenemos. Acá nos dicen en el chat, calcular el costo real, el precio real y el costo eficiente. Perfecto. Lo que nos está faltando es toda la parte real, porque tenemos todo lo que hace a la parte eficiente, que fue lo que calculamos hasta ahora, y no tenemos ninguna información en este Excel de la parte real. Entonces, yo me traje acá, y no se los mostré para que ustedes se dieran cuenta, la información que tenemos en la letra que hace referencia a la parte real. ¿Ah? Entonces les dice, la producción presupuestada de mezcla de manzana es de 15.000 unidades de producción. La producción real de mezcla de manzanas fue de 14.300 unidades de producción y se utilizaron 10.800 kilos de manzana roja para 453.600 por 456.600 pesos, 5.247 kilos de manzana verde por 178.398 pesos. ¿Sí? Entonces, con esta información vamos a empezar a calcular las variaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con las manzanas rojas. Acuérdense que analizamos cada una por separado, ¿sí? Para ver cuál fue su comportamiento en forma individual. Variación total de manzanas rojas. Costo real de la manzana roja. ¿Cuánto gasté en manzanas rojas? En la real. 453.600. Perfecto. Este de acá. ¿Sí? Este dato que tengo acá. Sí. ¿Bien? Así que 453.600 es nuestro costo real. Costo eficiente. ¿Cómo lo determinamos? Sería la cantidad de kilos por el precio eficiente. Cantidad de kilos por precio eficiente. Sí, está Lo que bien. consumimos. No está mal. ¿Sí? El Pero, consumo. a ver,
El costo eficiente siempre tiene un componente real y un componente eficiente. Ahora, ese componente real tiene que hacer referencia a lo que es la producción que realmente se obtuvo, ¿sí? Y por otro lado, la parte eficiente, ¿qué vendría a ser? Porque acá en el costo eficiente vamos a tener dos elementos básicamente. Esto es, el costo eficiente, ¿cómo se determina? Componente físico eficiente por nuestro precio eficiente, ¿verdad? Entonces el compañero nos decía, perfectamente nos decía, el componente físico eficiente por un lado, que es la cantidad, y nuestro precio eficiente por el otro, que ya lo tenemos, porque lo tenemos de los datos de la letra. ¿Se acuerdan? Que nos decía que nuestro precio eficiente para la manzana roja era de La 40. 40, exactamente. Entonces yo una parte ya la tengo, que es el precio eficiente, ¿ah? Que sé que es 40. ¿Qué pasa con el componente físico eficiente? El compañero decía, son los kilos. Está perfecto, son los kilos. Ahora, ¿los kilos de qué? Lo que pasa, nosotros tenemos el consumo de una unidad de producción, ¿no? Lo que nosotros calculamos arriba, sí. Nosotros dijimos, para hacer la unidad de producción, necesito 0,75 kilogramos. Sí, eso es lo que nosotros calculamos. Ah, son los... Hay que hacerlo por la cantidad de presupuestada, ¿no? De ¿Por la UP, cantidad de qué? que se presupuesta de UP. ¿Pero es presupuestado lo que precisás? No. ¿Qué Son es los lo que precisamos? 14.300 kilos por el 0,75. Ojo, es el ojo que no son 14.300 kilos, son 14.300 unidades, perdón. unidades de Unidades. producción. Si fueran Sí. kilos, tendríamos un problema, porque la unidad de producción está referida a 0,9. Y entonces tendríamos que llevarlo a términos de unidades de producción para después sí aplicarle la relación. ¿Se entiende? O sea, el componente físico que ustedes determinan en el costo eficiente hace referencia a la cantidad que ustedes deberían haber consumido de kilos de manzana roja para la producción que hicieron. ¿Sí? Por eso yo les digo, tiene un componente real y un componente eficiente. El componente real es la cantidad real de unidades de producción que ustedes realmente hicieron. En este caso, la letra nos dice que son las 14.300 unidades de producción. Ojo con eso, ¿sí? Acá está correctamente expresada en unidades de producción. ¿Sí? Entonces, serían 14.300, es mi componente real. ¿Y mi componente eficiente cuál es? 0,75. Exacto, los 0,75 que necesito consumir para hacer cada unidad de producción. ¿Sí? Así que lo multiplico por 0,75. Estos 10.725 son kilogramos de manzana roja, que necesito ingresar al proceso productivo para obtener las 14.300 unidades de mezcla. ¿Se entiende? Entonces, el costo eficiente va a ser la multiplicación del componente físico, los 10.725, por los 40. Eso nos da 429.000. ¿Sí? Con estos 429.000 nos vamos a ir para acá. ¿Sí? Así que le vamos a restar menos 429.000. Y nos va a dar entonces 453.600 menos los 429.000, nos da una variación total de 24.600 pesos. ¿Sí? Acá lo que estamos analizando son los pesos. ¿Sí? Una consulta, ¿por qué Sí. utilizamos los 14.300 unidades de producción real y no la presupuestada cuando Porque, hacemos el componente físico eficiente? sí, porque en realidad vos querés ver el comportamiento de la producción, lo que vos realmente hiciste.
Entonces estás comparando lo que deberías haber utilizado en condiciones de eficiencia para la producción real que hiciste. Es decir, si hubieras sido eficiente al hacer tus 14.300 unidades, ¿cuánto hubieras consumido? Porque tu producción presupuestada fueron 15.000, pero tú no llegaste a 15.000. Tú hiciste 14.300. Entonces tú tenés que ver si realmente hubieras hecho 14.300 en condiciones de eficiencia, ¿cuánto deberías haber consumido? ¿Se entiende? Porque en realidad vos vas a comparar lo que deberías haber utilizado en condiciones de eficiencia contra lo que realmente hiciste de producción. Si no, estarías comparando dos elementos distintos, porque una cosa es lo que vos decís que vas a hacer y otra cosa es lo que realmente haces. Entonces la idea es llevar todo a los mismos términos. Lo real está relacionado a lo que vos hiciste. Entonces, el costo eficiente también tiene que estar relacionado a lo que vos hiciste. ¿Se entiende? Y para eso tenés que tomar de referencia la producción real que hiciste, para ver cuánto te hubiera costado o cuánto hubieras necesitado consumir si hubieras sido eficiente para la producción real. ¿Se entiende? Bien, gracias. Por favor. Bruno, ¿tú habías levantado la mano? ¿Bruno? Era exactamente la misma pregunta que la compañera. Ah, bien. ¿Y me Sí, expliqué siempre se cómo? ¿Se tiene que, entendió? siempre Claro, se tiene que cuesta eso, plantear, sí. siempre Porque en se tiene que realidad, plantear, nos perdón. estamos pisando una a otra. No, que siempre se tienen que plantear, como dice Carla, qué es lo que hubiera sido si hubiera sido eficiente, ¿no? Si hubiera sido eficiente, ¿cuánto hubiera consumido? Con esas unidades reales que hice, bueno, ¿cuánto hubiera consumido si hubiera sido eficiente? Porque los 453.600 son las cantidades reales, como le decía Carla, entonces tenemos que llevarlo a las mismas cantidades reales para ver cuánto hubiera consumido. Así que Bruno, ¿quedó claro con la explicación de Carla? Sí, gracias. Dale. Yo tengo una duda. ¿Por qué cuando hacemos el 14.300 lo multiplicamos por 0,75? Porque, o sea, por ejemplo, 14, si hacemos una igualdad, ¿no? 14.300 sería equivalente a 1,11 kilogramos, ¿no? Para Sí. hallar el 0,75 no me da 10.725. ¿Por qué no me da? Porque lo que pasa es que vos acá lo que haces es decir, bueno, a ver, los 14.300 son unidades de producción, ¿sí? Que necesitan consumir 1,11 kilogramos de mezcla, de los cuales de manzana roja solo hay 0,75. Por eso lo que estamos viendo es, para hacer las 14.300 unidades de producción, ¿cuánto deberíamos haber utilizado de manzanas rojas? Y no de la mezcla en total, porque tienen proporciones distintas. Pero del total no puedo, o sea, no entiendo por qué no puedo hallar el 0,75 del total de la mezcla de No, manzana. porque ahí lo que tendrías que hacer es 14.300 por 1,11 por el porcentaje de participación de la mezcla. Ah, ta. Porque viste que el Claro. 0,75 está expresado en kilos. Si lo hicieras por el porcentaje que representa en la mezcla, sí lo podrías aplicar por el 1,11. Pero viste que no te representa el 0,75. Sí, tampoco me da, porque si lo hago sobre, o sea, si la mezcla de manzana no fuera el 100%, tampoco me da. No te entendí. sé. A ver si la mezcla, decime de nuevo. Claro, si hiciera que 14.300 unidades es igual al 100 y el 67,57, ¿cuánto sería? Tampoco me dio. No sé por qué. Pero te No tendría que entiendo. dar. No, para mí te tendría que dar los 14.300 por el 1,11 por la proporción de 67,57. ¿No te da lo mismo? Para mí te tendría que dar exactamente lo mismo. Yo lo que hice fue 14.300. Sí. O sea, lo primero que hice fue 14.300, o sea, era igual a 1,11 kilogramos por el 0,75. Y como no me dio, que me dio un 9.000 y pico, hice por el 67%. O sea, hice 14.300 es igual al 100%, el 77,57. Pero 14.300, pero 14.300 son unidades de producción. Claro, o sea, sería el total de lo que vos produciste. Y a vos lo que te interesa es saber el 77,57
cuánto vale. De ¿Cuánto la vale? No. totalidad de las- Ojo que o no, sea, no de es la- cuánto vale, cuántos kilos te implican de consumo. Claro, ahí ¿no? va, de las unidades producidas, por eso. No me. Está igual, está tranqui. Después estudiaremos. Pero para mí te tiene que dar, mira, si vos haces Da lo los mismo, da lo mismo. Yo 14.300 lo hice. ¿Sí? por el Sí, sí. 1,11 y por Por. este porcentaje, te Da da lo eso. mismo. ¿Ves? Sí, Mira, da. te da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque lo tenés que llevar, yo no te entiendo, no te seguí, perdóname que no te seguí, ¿cuál fue la cuenta que hiciste? No, creo que le estoy errando a la regla de 3. Creo que estoy tomando otro valor, porque yo nunca multipliqué el 1,11 por el 67,57. Ah, Porque vos primero lo tenés que Yo to- llevar a términos de kilos, porque los 14.300 son unidades de producción. Entonces, primero lo llevas a términos de kilos y ahí le aplicás el porcentaje. de Ah, la claro, relación. claro. Tendría que pasarlo a kilogramos para poder tomar este dato. Exacto. Ahí va, Exactamente. era ahí el error entonces. Para que le puedas aplicar esta relación, tenés que llevarlo a términos de kilo, porque si lo aplicás directo acá, está mal, porque no Claro. tenés la misma relación. No, claro, estaba tomando en realidad una unidad y en realidad es una unidad como 11. Exacto. Ahí va, Exactamente. gracias. Por favor. Igual se los dejo acá, ¿sí? Es otra forma de determinar el componente físico. ¿No? El compañero lo que hizo fue las unidades de producción, la producción real, por los kilos de la mezcla, por el porcentaje de la relación de la mezcla, de la relación de cada producto, de la relación de la mezcla. ¿Sí? Es Y lo que decir, pasa ¿sí? que da exactamente lo mismo, Sí. porque es lo mismo el 75% de uno que el 57 con... ¿Cuánto es el porcentaje de arriba? El 67 con algo. 67 Que el con 60 con 67 con 57. algo de uno con uno. Exactamente, porque esto lo único que te da es la relación, Claro. de la proporción que hay en el 1,11 de las manzanas rojas. Exacto. Por eso es lo mismo. Sí, claro. Por eso es otra forma de determinarlo. Pueden aplicar cualquiera de las dos, las que le queden más claras. Pero la idea básica es que ustedes lo que tienen que llegar a determinar es la cantidad que ustedes hubieran utilizado en condiciones de eficiencia para hacer la producción real que hicieron. ¿Tá? Eso es en términos conceptuales el componente eficiente, físico eficiente. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió esto? Esto es la parte, digamos, más, para mí me parece que es la parte más compleja que tienen en la determinación de las variaciones. Por eso es importante que lo veamos con tranquilidad y que no les quede dudas de esto. Profe, por ahí hay algún otro en mi posición, pero yo con todo esto de tipo, esta discusión que se formó que está buena porque ves otro punto de vista, tipo Sí. medio que me pierdo con lo que habíamos visto al principio. Si hay tiempo como para verlo de nuevo esto, la verdad estaría bueno. Pero para ver qué parte. Esta O que sea, hicimos acá, ahí va, sí, eso. lo que hicimos fue decir, se hicieron 14.300 unidades de producción, es decir, la producción real, y para hacer esa producción en condiciones de eficiencia por cada unidad de producción, nosotros ¿cuánto determinábamos que dijimos que teníamos que introducir el proceso productivo? 0,75. ¿Te acordás? Dijimos, Sí. para hacer una unidad de producción yo tengo que ingresar al proceso productivo 0,75 kilogramos de manzana roja. Entonces lo que quisimos determinar acá fue cuántos kilogramos de manzana roja tendrían que haber ingresado al proceso productivo si hubiera sido eficiente en el uso del recurso para hacer los 14.300 unidades de producción que hicimos. ¿Me entiendes? Entonces Sí. yo acá abajo se los puse. Producción real, que son los 14.300 unidades de producción. Se los voy a poner acá, para que lo tengan claro, que acá estamos hablando de UP, unidades de producción, por los 0,75. ¿Ah? Y acá me quedó mal la fórmula porque no estoy grande. 14.300. ¿Ah? ¿Se entiende?
¿Quedó de nuevo ahí, Mayan? O sea, yo tengo una consulta, o sea que componente físico eficiente o cantidad eficiente siempre va a ser igual a producción real por componente físico eficiente. Exacto, sí, siempre es igual. Siempre, por eso yo le dije cuando arrancamos, tiene un componente real y un componente eficiente. Es decir, el componente real siempre está dado por la producción real. Y el componente eficiente siempre está dado por lo que ustedes deberían haber utilizado en condiciones de eficiencia para hacer esa producción. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. A mí me confundía eso mismo también, profe, por eso. O sea, ahora que lo volví a ver, digamos, ya me quedó claro, pero es como que el componente físico eficiente justamente tenés que darte cuenta de lo de la parte real que tiene. Sí, siempre Claro. tiene los dos elementos. Uno real, que es lo que realmente ustedes hicieron, y el eficiente que está dado por cuánto deberían haber utilizado si hubieran sido eficientes para hacer esa producción real. Sí, ¿Ah? quedó clarísimo. Gracias. Bien. Entonces, si este quedó claro, estos van a ser un poco más fáciles. Vamos a esto. Precio real. Voy a hacer espacio acá. Para hacer el precio real. Vayan diciendo ustedes, ¿cuál es el precio real? ¿Cómo lo hallamos? Vendría a ser todo lo que gastaste en las manzanas rojas, que son los 453.600 dividido 10.800 pesos. ¿Dividido qué? 10.800. Bien. Dividido la cantidad de manzanas rojas, de kilos de manzanas rojas que se compraron con esos 453.600 pesos. ¿Se entiende? Así que lo dividimos entre 10.800 kilogramos. Y nos da entonces, esto es pesos por kilogramo. ¿Se entiende? Es decir, cada kilo de manzana nos costó realmente, o pagamos por ese kilo de manzana, 42 pesos. Con ese vengo para acá. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Y el precio eficiente? 40 pesos lo da. Lo daba la letra arriba. Lo da la ¿sí? letra. Nos vamos al cuadro de arriba. ¿Se acuerdan que decíamos que para las manzanas rojas eran 40 pesos? ¿Sí? Entonces, precio eficiente, 40. Cantidad real, ¿cuántos kilos realmente se utilizaron de manzanas? Rojas. Rojas, sí, la verdad, perdón, rojas. $10.800. Muy bien. Entonces, 42 menos 40 por 10.800. La variación precio, entonces, son 21.600. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No. Nos vamos a la variación eficiencia. Cantidad real. Esto va todo 10.800. en kilos, ¿no? La cantidad 10.800. en kilos. 10.800, perfecto. Cantidad eficiente, 10.725. perfecto. Fue lo que calculamos más arriba. ¿Sí? Para la producción que hicimos, ¿cuántos deberíamos haber utilizado? ¿Sí? 10.725. ¿Y nuestro precio eficiente? 40. 40. Entonces, cantidad real menos cantidad eficiente por precio eficiente. Variación eficiencia, 3.000. ¿Y qué vamos a verificar? La suma de la variación precio y la variación eficiencia explican
la variación total o el desvío global. ¿Está? Suma de las dos tiene que ser exactamente igual al desvío global que calculamos acá. ¿Se entiende? Sí, ¿Dudas profe. hasta acá? ¿Bien hasta acá? Bien. Vamos ustedes entonces al otro. Ahora lo hacen solitos, ¿eh? Este tiene que salir, ¿eh? Vamos a esto. Vamos a que se vean los dos. Variación total. Costo real menos costo eficiente. Y acá tenemos que hallar el costo eficiente. A ver. Costo real en el caso de la manzana verde. Vamos a los datos de la parte de acá. ¿Cuál es el costo real de las manzanas verdes? Vieron que decía, se utilizaron 10.800 kilos de manzana roja por 453.600, 5.247 kilos de manzanas verdes por 178.398. ¿Cuál es nuestro costo real? Ese. ¿Sí, Pablo? El 178.398. Perfecto. Este. Así que estas son nuestras manzanas verdes. Costo 178.398. ¿Y el costo eficiente? Y lo calculamos como calculamos hoy para la manzana roja. Igual. Exacto. Bueno, Bien. pero contanos cómo lo calculás. Y es el componente físico eficiente por el precio eficiente. No tengo la letra acá, pero... Bueno, pero me vas diciendo, a ver, ¿cómo determinamos o algún otro compañero que lo ayude? Componente físico eficiente. ¿Qué necesitamos determinar acá? Las unidades de producción real ¿Que son cuántas? por 0,36. No sé cuántos son, no tengo la letra acá. Para que yo sí la tengo acá. 14.300. Acá. La producción real de mezcla de manzana fue 14.300 unidades de producción. ¿Ese? Es S por 0,36, ¿Por? que era el... ¿Por este? Por 0,36, que fue lo eficiente utilizado en manzanas verdes. Bien, muy bien. Por 0,36. Que nos da entonces 5.148 ¿qué? Kilogramos de manzanas verdes. Verde. ¿Sí? Y a O eso sea lo multiplicás por 35, que es el 35 precio que es nuestro precio eficiente de la precio leche. eficiente del kilo. Perfecto. Bien de bien. Precio eficiente 35. Así que el costo eficiente son 5.148 por 35. ¿Sí? Y con este nos vamos a acá. Entonces la variación total es este menos este. Nuestra variación total es negativa en 1.782. ¿Entendió? Sí. Sí. ¿Todos lo siguieron? ¿Todos encontraron todos los datos? Sí, profe. Vamos entonces a explicar esa variación total a través de la variación precio y la variación eficiencia. ¿Sí? Variación precio que decíamos que era precio real Menos precio eficiente perfecto. por la cantidad real. Entiende bien. Muy bien.
¿Cuánto es el precio real? Y con los datos de la Eh, letra vemos el total que compramos y lo dividimos. Queda en 34, es precio real. A ver, teníamos 34. acá. Decía, se compraron 5.247 kilos de manzana verde. ¿Sí? Así que hacemos, ¿qué cuenta vamos a hacer? ¿Cuánto costaron esos 5.247? 178.398 dividido en Perfecto. 5.247. 5.000, ¿cuánto? 247. 247. Así que nuestro precio real va a ser la división entre uno y otro. O sea que el precio real es 34. Con ese nos venimos para acá. El precio eficiente es 35. Bien de bien. 34. Ya habíamos dicho que el precio eficiente era 35 y la cantidad real. 5.247. Perfecto, la cantidad de kilos que se utilizaron realmente. Así que hacemos 34 menos 35 por 5.247. O sea que la variación precio fueron 5.247 pesos. ¿Bien? Fíjense en que acá el precio Menos. eficiente es menor, el precio eficiente es mayor que el precio real. ¿Qué puede haber pasado acá? ¿Cuáles serían las causas por las cuales, digo yo, analizarlo para, desde el punto de vista que ustedes van a ser administradores y tienen que analizar estas cosas? ¿Qué puede haber pasado? Inflamos demasiado el precio que creímos que íbamos a conseguir. Compré mejor. Puede ser, puede ser. ¿Qué más? O hubo mucha oferta de manzana verde y poca demanda y bajó el Ajá, precio. perfecto, puede ser. ¿Qué otras causas? Puede ser que esté comprando también de otra calidad, que me sale menor precio, y esté modificando de alguna manera la mezcla, porque en la calidad que se pide, en la especificación técnica, se pide un tipo de manzana verde. O sea, todas las razones que hemos dado son valederas. La variación precio, no sé si lo comenté el otro día, en realidad no depende tanto de la empresa, porque hay todo un tema de mercado que es ajeno a la empresa, ¿verdad? Depende un poco, sí, en la especificación técnica y en lo que compra, pero no tanto como la variación eficiencia. La variación eficiencia sí depende solo de nosotros. O sea, depende de cómo se produjo, cuán eficientes fuimos y a qué precio compramos. Por eso también, de repente, por un tema de calidades, quizás esto distorsione el tema de la variación eficiencia. Podría ser que consuma más o menos cantidad dependiendo del precio que compre. No sé si se entiende todas este análisis que les estoy haciendo. Sí, o ¿Se sea que no entiende? quiere decir que si nuestro precio real fue menor al precio eficiente, no quiere decir que, o sea, que en líneas generales sea algo positivo para la empresa, porque estamos hablando de que nos salía más barato porque bajamos la calidad, en realidad desde ese punto de vista no es algo Claro, positivo para la empresa. habría que analizar cuáles son las razones, y yo les di algunas de las razones, cuáles son las razones por qué pasa esto. Como también que hay que analizar cuando tengamos una variación también importante, ¿no? O sea, que se desvía al revés, no que sea menor, sino que sea mayor. Si hay un precio que es mucho mayor, también tengo que salir a averiguar a dónde tendré que ir a preguntar. ¿Qué les parece? Cuando Compras. encuentro a compras, ¿sí? Y con la variación eficiencia, ¿dónde tendré que ir a preguntar? A producción. A producción. ¿Por qué se dan estas desviaciones? Sí, a veces las empresas en general dicen, a partir de determinado porcentaje analizo. Si son mínimas, analizar también tiene su costo,
Entonces, si son mínimas, ni siquiera analizo, pero a partir de tanto, y eso es de cada empresa, a veces con sentido común, analizo, ¿sí? Para eso están las desviaciones, para analizar. Y lo importante de las variaciones son lo que está entre paréntesis, porque cuando multiplico es para darle un valor en pesos o en la unidad monetaria que esté fijándome. La desviación está dada en lo que está adentro de los paréntesis, ¿sí? Quería comentarles esas cosas porque siempre trato de que ustedes, que son futuros administradores, que sepan y que pongan énfasis en todo esto del análisis. ¿Sí? Perdón, Carla. No, por favor. Y bueno, vamos a ver entonces ahora cómo nos quedaría la variación eficiencia. Cantidad real de manzanas verdes utilizadas. 5.247. 247. Ahí va, 5.247 kilogramos de manzanas verdes. Cantidad eficiente. ¿Cuánto deberíamos haber utilizado de manzanas verdes? Que ya lo hallamos. 5.148. Perfecto, este de acá. 5.148. ¿Y cuál era nuestro precio eficiente? 35. 35. Entonces, nuestra variación eficiencia es 5.247 menos 5.148 por 35. Faltó la celda. Sí, vi que no me lo tomó. Ahí. Y entonces hacemos la suma de las dos para verificar que nos dé lo mismo que el desvío global. ¿Sí? Es decir, la suma de las dos me tienen que explicar, las dos variaciones explican el desvío global o la variación total. ¿Ah? ¿Se entiende? Vieron que acá se muestra lo que recién comentaban con Karina, ¿no? La variación precio, ¿sí? Implicó un ahorro, pero ¿qué pasó en el uso del recurso? Aumentó, ¿sí? Entonces, en definitiva, evidentemente el rendimiento del recurso probablemente no haya sido el esperado, capaz que la calidad de la materia prima no era la misma que habían proyectado para el precio de 35. ¿Se entiende? Por eso el efecto del precio se compensó en parte y el desvío global quedó en 1.782 de ahorro, digamos, de ganancia de alguna manera, ¿sí? Capaz O sea, que en este caso, o sea que la explicación de esa variación la da principalmente el precio, no la cantidad de los bienes. en realidad las dos, porque una te compensa a la otra. Es decir, el efecto final del ahorro se da porque la variación precio, es decir, la variación en el precio fue mayor que la variación que se dio en, lo perjudicial del rendimiento de la materia prima que compraste. Entonces, si el producto final mantuvo la calidad, en realidad la compra en realidad de la materia prima un poco más barato, aunque tuviera menor rendimiento, te resultó en un ahorro, si no tuvo implicancias en el producto final, ¿no? Felipe nos pregunta cómo habíamos llegado al componente físico eficiente de las manzanas verdes. Componente físico eficiente de manzanas verdes, acá. Hicimos 14.300 unidades de producción, que era lo que teníamos en la letra como la producción real, ¿sí? Lo teníamos acá arriba. 14.300 unidades de producción, y lo multiplicamos por el componente físico eficiente para las manzanas verdes de una unidad de producción, que era lo que habíamos calculado al principio, que era 0,36. ¿Entiendes? ¿Sí? O sea que esos 5.148 surgen de llevar las unidades de producción a términos de kilogramos de manzanas verdes. En términos Nos dice eficientes. muchas gracias. Ya dijo muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? Profe, yo quedé arrastrando entre comillas una duda. Ya me quedó claro todo esto, perfecto. Pero sobre el CPI 1, que fue bastante fácil de hacer. A lo que llegamos el 0,36 y el 0,75 vendría a ser justamente el consumo eficiente, ¿no? Por eso lo usamos para el componente físico eficiente. Exactamente, sí. Sí, porque partimos de la base que estos datos que nos dan acá son eficientes. ¿Tá? Entonces, en términos de eficiencia, sabemos que
lo que llegaba al producto terminado en condiciones de eficiencia era esto. Entonces le aplicamos la merma, que forma parte del consumo eficiente, porque se acuerdan que decíamos, bueno, nosotros cuando determinamos el consumo, ¿cómo lo determinamos? Como lo que llega al producto terminado, que es la producción, más la merma inevitable, que es lo que nos están dando acá, sobre lo producido. Entonces por eso estamos aplicando todo esto, suponemos o determinamos a partir de datos eficientes. ¿Está? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Se entendió entonces esta práctica? Sí, sí. Ok, bien. Bueno, entonces con esto cerramos la parte de lo que serían bienes consumibles en el primer uso, ¿sí? Así que traten de repasar todo lo que ya vimos y de hacer el caso este que quedaba complementario, que era el de mueblería. ¿Tá? Y Mueblería, cualquier duda que sí. tengan nos comentan, ¿sí? Voy a compartirles en el chat el Excel. ¿Ah? Denme un minuto que lo grabo. ¿Empiezo yo con mano de obra? No sé si querés dar capacidad, o yo lo doy si querés, y damos el último se pide. O no sé, Porque este tiene un CEPIDE de capacidad. Porque viste que tenemos para dar capacidad y nos había quedado colgado uno estética urbana. Pero no sé, Catherine, qué es lo que va a dar qué es lo que va a dar en el otro hoy. Si va a dar mano de obra, arrancar con mano de obra, no sé. Yo iba a dar mano de obra. Así que vamos a arrancar con mano de obra y dejamos pendiente. ¿Este también tiene de capacidad? No, este no. No, queda el otro. Sí, sí. No, arrancamos con mano de obra y... Ok. Igualmente al final de mano de obra, si es que puedo llegar, esta capacidad. Ok, perfecto. A ver si ya puedo compartir. Así vos quedás liberada de tu voz. Dale. Bueno, muchachos, nosotros entonces vimos los bienes consumibles en el primer uso, que eran de característica, diría que el 99% variable. Ahora vamos a ver el factor mano de obra, que vamos a ver los distintos comportamientos. En definitiva, nosotros vamos a tratar como de comportamiento fijo, vamos a ir viendo. Entonces, así como analizamos los bienes consumibles en el primer uso, cómo eran sus características, vamos a ver que el factor trabajo pierde su potencialidad al 100%. ¿Sí? Una vez que la persona trabaja, pierde obviamente la potencialidad y a su vez no es almacenable tampoco como eran las materias primas. Los costos asociados a la disponibilidad generalmente son cargas sociales o otro tipo de gastos auxiliares que tengamos que hacer, ya sea, por ejemplo, algún tipo de despidos bueno, no, la parte de horas extras entra como factor trabajo. Pero los costos asociados entonces a la disponibilidad básicamente son las cargas sociales. Y en general son de adquisición voluntaria, ¿sí? Puede ser transferible, dice allí, uso en un proceso alternativo siempre que se encuentre previsto en un acuerdo entre el trabajador y la empresa. O sea, si nosotros hemos hecho un acuerdo con el trabajador, entonces podría ser con características transferibles, ¿sí? Que se puede transferir de una a otra. Bien, acá tenemos Catherine nos trajo ella siempre anda buscando videitos, y si yo pudiera, ¿por qué no puedo ir hoy pude, y ahora no me deja, ahí, a ver,
Ahí. Vamos a empezarlo. Si se nos hace muy largo, ¿Se ve? ¿Ahí? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. ¿No se ve? Ah, porque No. tengo que, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que compartir. Y con audio. Yo pensé que me lo iba a compartir automáticamente. Esperen. Porque ahora quedó en mí. ¿Por qué no lo puedo compartir? Perdón. Bueno, ahora me fui del todo. Acá estoy. A ver. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, la escuchamos. Bueno, no puedo poner el video. El video. No sé por qué. Bueno, si quieren después les ponemos el link. La otra es compartir el link en el chat para que lo puedan ver. Sí. Si pudiera, ahí. Si pudiera lograr compartir. A ver. A mí la tecnología me supera. La otra quizás es darle control, clic y ahí comparte. ¿Control? Y clic, lo mismo que estaba haciendo, pero con el ahí con, a ver. No. Tampoco. Vieron que de repente aparece, de repente se desaparece. Ahí a mí me abre, pero a ustedes no. No. A ustedes no les abre. No. Y profesora, ¿usted lo está viendo en su pantalla? Sí. Y quizás si comparte ahora la pantalla, le da a compartir ¿Ahí? y vemos el video. No, estamos viendo la misma pantalla. Me pasa la debe quedar en segundo plano y, Claro, le ahí va, le comparte la diapositiva en vez de, a no ser que cierre la diapositiva. Ahí sí. Ahí sí, ¿Ahí sí? pero no Sí. se escucha. Bueno. A ver. Profe, a la hora de compartir tiene que poner compartir con sonido. Es un botón chiquito que queda en la parte de abajo. ¿No está con sonido? No. Qué horror. Compartir. No, esto es muy fuerte. A ver, empecemos de vuelta. ¿No le sacó provecho a la pandemia, profe? ¿Eh? ¿No le sacó provecho a la pandemia todavía? Sí, pero no pasábamos. Básico, avanzado. Audio del equipo. Compartir. Pero no me aparece el video. Yo a veces les pongo música. A ver ahora. Persistencia. No hay nada en el mundo que pueda ¿No? superar a la Escuchamos pero no vemos. Ahora escuchamos pero no vemos. lo hace. No hay nada más común que hombres fracasados con talento.
Bueno. Los genios tampoco lo hacen. Los genios Qué sin horror. conocimiento son casi un cliché. La educación tampoco lo hará. El Lo que mundo pasa es que está estoy lleno de compartiendo el idiotas audio. educados. La persistencia y la determinación son realmente poderosas. Demuestra que nadie puede vencerte, que puedes tener paz mental. ¿Y ahí? Ahí está el Vemos, pero no video. escuchamos. Está, no, me agotó. Está, ¿Qué es lo que déjalo, decís vos? déjalo igual y después cualquier cosa lo pasamos la clase que viene o le pasamos Voy a el link. compartirles El link. Bien. en el chat. Y si se anima, mande qué minuto era, profe. El 12, ¿no? El minuto 12 era. Decía, Sí, es la historia de McDonald's y básicamente lo que nos interesa es ver la forma de trabajo que tiene. Pero es de McDonald's cuando sus inicios. ¿Ah? Bien, el minuto 12 creo que sí. Sí. Que era. Bueno, se los dejo para que lo vean y es la forma de trabajo que tiene cada Bien, entonces ahora voy a compartir. Vamos a compartir la... y están escuchando ahora, ¿no? No, la escuchamos a usted. Te escuchamos a vos. No. Bueno, disculpen. Bien, ahora sí. No, yo aprendí a pasar música, que a veces le pongo música. Aprendí varias cosas, pero esto del video, la verdad que no estoy muy familiarizada. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer para medir las cantidades de trabajo, en este caso tenemos que irnos al viejo y querido Taylor, hay que cronometrar las unidades de tiempo que se necesitan para cada unidad de producción. Entonces, como dice ahí, para analizar las cantidades de trabajo se debe estudiar el tiempo que se demora en hacer la producción de la categoría del trabajador. ¿Por qué categoría? Porque tenemos que ver si se trata de un supervisor, de un peón, de un, peón albañil o peón con otra característica o lo que fuera. ¿Qué cargo tiene o qué tipo de trabajo hace para saber los tiempos que le requiere a cada unidad de producción? Entonces, hay que analizar los procesos de producción, como les decía, estudiar los tiempos y movimientos y ver los tiempos normales de esos movimientos. ¿Qué quiere decir cuando decimos tiempos normales? Es algo de esto de la eficiencia, o sea, no el estándar, que es el de máxima eficiencia, sino el tiempo normal eficiente. ¿Sí? Vamos a seguir con las mismas características de lo eficiente. Bien. ¿Cómo es el objetivo del cálculo de costo? Lo que se incluye es el tiempo de trabajador correspondiente a su participación en la elaboración del objeto de costeo. Esto es lo que les decía, o sea, nosotros trabajamos en base, para ese objeto de costeo, siempre estamos mirando la unidad de producción. Bien, entonces acá lo que se da generalmente es que las personas trabajemos con distintos equipos, distintas máquinas o lo que fuere. Entonces hay que analizar en general el tiempo del trabajador y el tiempo de la máquina y vamos a ver que a veces se generan, a veces, o les diría que casi siempre, se generan ociosidades entre lo que trabaja el trabajador y las máquinas, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. Bien, acá como en la parte de bienes, materias primas, lo que vamos a tener son asociado o muy parecido
tiempo productivo y tolerancia productiva, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a hablar de mermas, pero no con el mismo nombre, ya lo vamos a ver. Entonces, el tiempo productivo, como dice allí, es el tiempo que el operario realiza las tareas que tiene asignadas, ¿sí? Es el tiempo que él destina. Y la tolerancia productiva es el tiempo que se costea, aunque no se esté trabajando por razones ajenas al trabajador derivadas del proceso productivo. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué les parece? Se puede relacionar con las materias primas como que el tiempo productivo es lo de producción y tolerancia productiva, lo de merma inevitable, algo así. Exactamente, es la merma inevitable, ¿sí? La tolerancia productiva, la persona, aunque no esté trabajando, es por razones ajenas al proceso productivo de él, ¿no? O sea, el problema es el proceso productivo y no el trabajador. Por eso, tolerancia productiva. Mientras que, bien, pensé que venía la tolerancia productiva. El tiempo eficiente, entonces, va a ser el tiempo productivo más la tolerancia productiva. ¿Se acuerdan que asociamos esto con consumo es igual a producción más la merma? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, es el tiempo eficiente, es el tiempo que el obrero está a disposición de su trabajo, ¿sí? ¿Nosotros qué vamos a tener que pagar? Tiempo eficiente. Tiempo eficiente. El tiempo eficiente, exactamente. Lo que vamos a tener que pagar es el tiempo eficiente, aunque haya tiempos en que el obrero no trabaja, ¿sí? Entonces, como dice allí, en la especificación técnica, se debe incluir tanto el tiempo productivo como la tolerancia productiva en cualquiera de los modelos de costeo, ya sea el resultante como el eficiente, ¿sí? Bien, ¿y este tiempo improductivo a qué se parece? A las ineficiencias de materia prima. Ahí está, a la merma evitable. Evitable, exactamente, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo un paralelismo, no me acordaba que estaba esta, con los bienes intermedios, el consumo es el tiempo eficiente, la producción es el tiempo productivo, la merma inevitable, la tolerancia productiva y la merma evitable, el tiempo productivo. Se puede asociar, ¿sí? No es que sean iguales, pero se puede asociar. Bien, eso en cuanto al componente físico. El componente monetario, como hoy decíamos, podemos tener, además de lo que le pagamos por sueldo o por horas extras, podemos tener otro tipo de costos asociados. Entonces aquí, como dice, se deben considerar las erogaciones que la empresa debe soportar como consecuencia del mantenimiento de la plantilla de personal, aun cuando sean de exigibilidad diferida o incierta. Ustedes eso lo han visto en contabilidad, conceptos 1 creo que se llama, ahora estoy perdida con conceptos contables, de cómo calcular los sueldos, ¿sí? Entonces ahí veían que había cosas que podían ser de exigibilidad diferida o incierta. Entonces, acá se incluye cargas sociales, tanto de carácter voluntario como obligatorio, ¿sí? Se incluye aguinaldo, se incluye cualquier monto que haya que pagarle por concepto al trabajador. Esto se va a incluir dentro del componente monetario, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Y entonces No. acá miren lo que teníamos. Tenemos, bueno, el pago, ¿no? Después, obviamente que las licencias, los aguinaldos, los aportes patronales, obvio que los aportes personales no, porque son descontados al trabajador, salario vacacional, seguro de accidente de trabajo y otros. O sea que cuando uno calcula, va a tener que calcular en el componente monetario todas estas partidas u otras partidas que, bueno, que entran en el otros, que se le asignen al trabajador.
¿Dudas? No. Bien. Entonces, forma de retribución al trabajo. A veces lo pagamos por unidad de tiempo trabajada, hora, día, semanas, mes y año. Cuando se trata del mes, nosotros ahí vamos a hablar de que es un componente fijo, ¿sí? Cuando trabaja por hora o por día, la semana es discutible si le estamos pagando, le pagamos por semana, pero en definitiva es un sueldo mensual y solamente es el pago que hacemos por semana, ahí sería también de componente fijo. Cuando se trabaja unidades de trabajo a destajo, eso se consideran variables, al igual que las horas extras, ¿sí? Y una combinación de ambas formas habría que ser, por ejemplo, podríamos acordar con el trabajador distintos tipos de forma de pago, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que nosotros vamos a tomar el factor trabajo como factor fijo, salvo que nosotros se lo aclaremos que sean horas extras o que se paga por única vez o otros casos que nosotros se lo vamos a aclarar específicamente que es de comportamiento variable. Antiguamente el trabajo, y si ustedes agarran libros de costos más antiguos, tratan el factor trabajo como de componente variable, ¿sí? Nosotros hace unos años analizamos varios autores y entendimos que el factor trabajo tenía que ser en su gran mayoría de componente fijo, dado toda la regulación que tiene los trabajadores y sobre todo en nuestro país, que está muy regulado todo el tema de trabajo. Entonces, optamos por pasarnos a comportamiento fijo. Nada impide que algunas empresas lo traten como comportamiento variable, ¿sí? Entonces, digo, no fue ni un error lo uno ni un error lo otro. O sea, eso depende, como tantas cosas que hemos visto, depende de la organización en la cual están trabajando. Bien. Yo empiezo a hablar y parece que es una sintonía, porque no había visto que venía esto de comportamiento variable. Se ve que lo tengo ya metido en la cabeza. Bueno, a ver, entonces, acá es un poco lo que estuve diciendo. En el caso de una remuneración mensual sería fijo por la gráfica, y después si nos largamos a jornales de comportamiento variable, iría subiendo como está en la gráfica, ¿sí? Bien, y esto como una remuneración que podríamos decir que se adecúa un poco a lo que es la realidad actual, donde hay una remuneración con incorporación o despidos de personas, en la cual entonces yo me estaba refiriendo a la situación actual de que se dan despidos. Entonces allí se podría dar una gráfica con ese comportamiento como de tipo escalera, ¿no? Pero ya les digo, depende de la organización cómo lo toma. Bien, entonces esto ya lo dije. Bien, vale aclarar cómo es de comportamiento fijo, que lo que vamos a tomar, no se consideran para el factor, para el modelo variable, ¿sí? Bien, entonces, desde el punto de la necesidad cuantitativa, en el modelo resultante, ¿qué pasaba, muchachos? ¿Qué pasaba con el componente físico? ¿Se acuerdan? En el modelo resultante, ¿qué Y incluíamos? se considera todo lo que se consumió y Todo. que no depende de... Perfecto, perfecto. Y desde el punto de vista del componente monetario, lo mismo, todo, ¿sí? O sea, en el modelo resultante, todo.
En el modelo estándar, o lo que nosotros podemos llegar a decir eficiente, ¿sí? Yo ya les he aclarado la diferencia entre el estándar y el eficiente. ¿Qué ponemos allí? En el componente físico, justamente lo que estuvimos viendo hoy, la El tiempo cantidad. eficiente. Ahí está, que debería consumirse en condiciones de eficiencia, de máxima eficiencia. Cuando decimos máxima eficiencia, ahí sí estamos hablando del estándar. Si no, en condiciones de eficiencia sería un modelo eficiente, ¿sí? Yo les decía que en general al estándar no se puede llegar. Y entonces por eso las empresas se definen modelos eficientes, ¿sí? Para cada uno de ellos. Y el monto que debería devengarse en condiciones de máxima eficiencia es lo que estuvimos viendo hoy con Paula, ¿sí? Para las desviaciones. Bien, entonces, el tiempo eficiente dijimos que era el tiempo productivo más la tolerancia productiva, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de formas de trabajo, ¿sí? Que vamos a ver. Lo que sería el trabajo en línea, ¿sí? Que es cuando dos o más personas trabajan cada uno sobre una unidad de producción, ¿sí? Eso es trabajo en línea. O sea que si hay 5 personas trabajando sobre una unidad de producción, el resultado va a ser que salen 5 unidades de producción en el momento en que están trabajando en línea, ¿sí? Mientras que cuando están trabajando en equipo, 2 o más personas, ¿sí? Trabajan sobre la misma unidad de producción, ¿sí? Esto es importante que lo tengan claro a los efectos de costear y a los efectos de los distintos ciclos de producción que ya vamos a ver, ¿sí? Bien, ciclo de producción. El ciclo de producción es el tiempo en que transcurre desde que ingresa una unidad hasta que sale o hasta que ingresa la otra, ¿sí? Ese es el ciclo de producción. Tiempo que transcurre entre la salida de una unidad de producción y la siguiente, ¿sí? No tiene por qué ser el tiempo eficiente, puede referir a todo el proceso o a cada puesto de trabajo en particular, ¿sí? Entonces, el ciclo, acá sale una unidad y entra la unidad 1, y así sucesivamente, unidad 2, unidad 3. Ese sería el ciclo de cada uno de la unidad de producción. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá viene un ejemplito de unas camisas que tiene 4 procesos: corte, costura, pegado, botones, doblado y planchado. En el proceso corte trabaja, perdón, este es el caso 1, estaba mirando caso 1 y dije corte. En el proceso corte trabaja un trabajador, su tiempo eficiente. ¿Qué era el tiempo eficiente? ¿Qué era el tiempo eficiente, muchachos? Todo el tiempo que tiene, el tiempo real y la tolerancia productiva. Exactamente, el tiempo productivo y la tolerancia productiva. Entonces, el tiempo eficiente son 8 minutos. El ciclo del puesto son 8 minutos. Costura, 8 minutos, y así cada uno de los procesos son 8 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ciclo de las camisas? 8 minutos. ¿Cuál es el tiempo de una unidad, verdad? De una unidad de camisa terminada. 8 minutos. Porque cada 8 minutos sale una camisa terminada. Y el tiempo eficiente del proceso es 32 minutos. En este caso no hay tolerancia productiva. ¿Querías decir algo, Carla? Ah, está. Me pareció. Bien. Entonces, tenemos tiempo eficiente 32 minutos para una camisa y el ciclo total del proceso son 8 minutos. Cada 8 minutos sale una camisa. Caso 2. En corte trabajan dos
2 trabajadores que trabajan en equipo. El tiempo de cada trabajador es 8 minutos y el tiempo eficiente son 16 minutos. Vamos a tener que pagar 16 minutos. ¿Cuál es el ciclo del puesto? 8 minutos también, porque además trabajan en equipo. Costura, bueno, es lo mismo que hoy. Pegado y botones son 3 operarios, o sea que el tiempo eficiente va a ser 24 minutos. Y doblado y planchado es igual, así que lo que cambia acá es el tiempo eficiente, que son 56 minutos, y el ciclo vuelve a ser 8 minutos. ¿Sí? ¿Dudas? Caso 3. Tenemos 2 trabajadores en corte que trabajan en línea y el tiempo de cada trabajador es 8 minutos. El tiempo eficiente, 8 minutos. Pero el ciclo del puesto sacan 2 unidades cada 8 minutos. ¿Cuál es el ciclo? Son 8 minutos, porque salen 2 unidades cada 8 minutos. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de unidad de producción. ¿Sí? Bueno, lo mismo para costura, lo mismo para pegado y botones, que habíamos visto que eran 3. Acá lo que cambia es corte, que trabajan en línea y que trabajan 2. Y ¿por qué pasa a ser, en vez de 56, pasa a ser de 48? En el caso anterior teníamos 56. Acá pasa a ser a 48. ¿Por qué? Porque en un caso trabajan en línea, en corte, y en el otro caso trabajan en equipo. Exacto. Entonces por el eso. otro va para la otra unidad de producción. Exacto. O sea, a esta unidad de producción le vamos a pagar 48 minutos. ¿Sí? Bien, entonces, tiempo eficiente del proceso 48 minutos y el ciclo 8 minutos. ¿Sí? Bien, otro de los conceptos, o sea que hasta acá vimos tiempo productivo, tolerancia productiva, tolerancia improductiva. Vimos el ciclo, vimos trabajo en equipo, vimos trabajo en línea. ¿Sí? Son todos conceptos diferentes. Ahora vamos a ver la cantidad máxima de producción. ¿Cuántas unidades de producción puedo sacar en el tiempo disponible que tengo? En general, como las jornadas son de 8 horas, 480 minutos sin descanso y 450 minutos con descanso incluido. Entonces el tiempo disponible es los 480 minutos dividido el ciclo. ¿Sí? Vamos a ver ahí cuántas, la cantidad máxima de producción en un día, podemos hacer en función de que tenemos el ciclo de producción, cuántas salen una cada X cantidad de minutos. ¿Sí? Bien, otro concepto. Proceso crítico. ¿Qué les parece que será el proceso crítico? El que hace que demore, que se atrasen, digamos, los otros procesos, el que demora más. Exactamente, es aquel en que hace demorar, ¿sí?, a los demás porque es más largo. Ese sería el proceso crítico. Como dice la compañera, es el que para la misma unidad de producción tiene el ciclo más largo. ¿Sí? Acá está referido al ciclo, ¿sí?, porque es entre una unidad de producción que entra y otra y la que sale. ¿Sí? Donde se produce entonces un cuello de botella y, como dice Lucía, enlentece a los demás procesos. Y dice acá también marca el ritmo de los distintos procesos. ¿Por qué? Porque hay que esperar por ese. ¿Y qué es lo que habrá que hacer para la toma de decisiones? ¿Qué les parece? Cuando tengo este problema de que tengo un proceso
que me está enlenteciendo mucho la producción. ¿Qué les parece? Tengo que Tratar estudiarlo de- y tengo que mejorarlo. Perdóname que no te entendí las primeras palabras. Mejorarlo te tengo- entendí, pero Que estudiarlo para ver si Sí. lo puedo mejorar. exactamente. Y algunas formas de mejorar, no digo que sean viables, pero podrían ser. A ver qué se les ocurre. Hacer un proceso en paralelo, capaz, a los que son críticos, para que Puede saque el ser. doble de la producción. Exactamente, eso podría ser. O capaz ¿Qué que, más? capaz que sobre ese proceso trabaja un solo operario y capaz que tendrían que trabajar en equipo en vez de ser uno ser dos, y de esa forma ayudaría a optimizar el tiempo, Sí, dependiendo del tipo de tarea, obviamente, ¿no? Claro, en equipo tendrían que trabajar el doble, o sea, tendrían que poder producir el doble, si no en línea. Claro, yo lo veo al Ahí revés, está, ¿no? sí. Sería en línea. Claro, en línea, por eso, porque en Porque es equipo, el mismo ciclo, en línea es el mismo ciclo, pero trabajar sobre más unidades productivas, 2, 3. exactamente. Y si esto que vimos hoy temprano de que el tema estuviera dado por un problema de la máquina, ¿qué les parece? Porque el proceso crítico podría darse porque el trabajador o los trabajadores están trabajando bien, pero demora, ¿por qué? Por la máquina. Entonces ahí podría ser crítico, no por el trabajador, pero sí por la máquina. Entonces ahí, ¿qué les parece que se podría hacer? Otra máquina. Podría comprarse otra. O sea que todo es hacer una inversión. Todo esto que estamos, poner un doble horario, esa es otra. Estamos trabajando 8 horas, poner de repente, o poner 6 y 6. Esas serían otras alternativas. O sea que hay que abrir la cabeza para poder tomar decisiones y ver qué podemos mejorar. ¿Sí? Capaz que todas estas cosas que hemos dicho, en realidad tienen su costo. Entonces hay que ver, analizar si realmente conviene estas distintas alternativas, analizar los costos y si convienen estas distintas alternativas para la empresa. Capaz que esto no se puede hacer y tenemos que seguir de esta forma. Pero vale la pena intentarlo y vale la pena, antes de intentarlo, sacar el costo de todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, acá esto es un pedacito de la película de Tiempos Modernos de Chaplin, que justamente muestra esto de los procesos críticos. Y bien, entonces, dentro de las tolerancias, y ya que vimos distintos procesos, ¿sí? Puede haber tolerancia productiva interna o puede haber tolerancia productiva externa. Cuando el problema radica en un proceso y que tiene tolerancia a ese proceso, a esa le vamos a llamar tolerancia productiva interna, porque depende solo de ese proceso. Supongamos el caso que les decía yo hoy, de que la máquina, ¿sí? El proceso es más largo de la máquina que lo que trabaja el trabajador. Entonces ahí hay tolerancia productiva interna. ¿Sí? Pero cuando la razón de la tolerancia radica en otro proceso, ¿sí? Entonces hay tolerancia productiva externa. ¿Sí? Y ahí ven que dice, cuando la razón del problema deriva de algún otro proceso crítico, porque el proceso crítico, por ser crítico, es más largo, el ciclo es más largo y entonces va a generar tolerancia externa en los otros. ¿Sí? Bajando la tolerancia productiva, aumenta la productividad. Esto es un poco lo que hemos estado analizando en la medida que se pueda. Bien, y acá tenemos un caso 4, en el cual tenemos la misma cantidad de trabajadores en todos unos. Tenemos 6 minutos, demora el primero, 8, 5 y 7. ¿Sí? La tolerancia productiva es de 2 minutos para el primero. ¿Por qué es de 2 minutos? ¿Qué les parece?
¿Por qué es de 2 minutos la tolerancia productiva en corte? Porque todo lo comparás porque el tiempo eficiente es 8. Sí, pero el tiempo eficiente es 8, ¿de Porque quién? activamente cortando, capaz que está 6 minutos, pero tiene que tomar las medidas, usar el patrón, etcétera, y eso es tiempo que va a perder. Sí, pero fíjense en que costura es de 8 minutos y tiene 0 tolerancia, le lleva 8 minutos. Entonces, para que salga todos el ciclo a 8 minutos, tiene una tolerancia productiva de 2 minutos. ¿Vieron? Ah, porque ahí encadenás corte con costura, con pegado de botones y con doblado. Y Y planchado. sí, y sí, y sí, porque es de, de todo el proceso, ¿no? De todo para sacar una camisa. Claro, lo que pasa es que todo, como costura es el que demora más, como que el resto se tiene que amoldar a Se costura. tiene que porque amoldar. ese va a ser Exactamente. ese va a ser el crítico, entonces, o sea, no tiene sentido que los otros se apuren más y costura va a demorar 8. No tiene Exactamente. sentido que sigan cortando. Exactamente. Sí. ¿Ah? Bien, y acá hay otro en el que estamos abriendo tolerancia, a ver, tolerancia productiva del puesto, tiempo eficiente, ciclo del puesto. Acá lo abrimos mucho más. Entonces tenemos tiempo productivo de cada trabajador. Acá tenemos en corte 2 personas. Entonces vamos a tener 6 minutos, 2 minutos de tolerancia y el tiempo eficiente de cada trabajador es 8. Y el tiempo productivo del puesto es 12, porque en realidad ellos trabajan 12, más allá de que tengan 2 minutos cada uno de tolerancia. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? pagamos ¿Se por ve? 12. ¿Cómo? Pagamos por 12. Pagamos por 2. Pagamos no, pagamos por 16. Pagamos por 16. Por Porque él 16, sí. trabaja 6. Tiene una tolerancia de 2. El tiempo productivo del puesto son 12 minutos, pero hay tolerancia productiva del puesto de 4 minutos. ¿Sí? Entonces, el tiempo eficiente del puesto son 16 minutos. ¿Sí? El costura seguimos con el mismo caso, que era 8 y tenía 0. ¿Sí? Es el mismo que hoy. Y acá en pegado y botones tenemos 3 personas, en equipo también, 5 minutos, 3 minutos de tolerancia, 8 minutos el tiempo eficiente de cada trabajador, tiempo de producción del puesto, productivo del puesto, perdón, 15 minutos, pero tenemos 9 minutos de tolerancia y pagamos 24. ¿Sí? El ciclo siempre sigue siendo 8. Y el otro es igual, el doblado y planchado es igual que el caso anterior. Bien. Técnicas relativas a la determinación del componente monetario. Esto yo creo que ya lo vimos. Bueno, a ver. Debe calcularse entonces. Karina, ¿no querés dejar por acá, que ya son las 9:05, y retomamos la clase que viene? Ay, son 9:05, no me había dado cuenta. Como empecé yo tan poquito. Sí. Dale, perdón. Dejamos por acá. Sí. Miren el videíto, la parte en ese minuto 12 creo, y tengo varias cosas para pedirles. No sé quiénes vieron, yo soy una ilusa o soy creo en ustedes que miran los videos, así que miren los de trabajo y miren a su vez lo de capacidad. Capacidad es un tema que no es sencillo, que a ustedes les cuesta, así que creo que son 3 videitos los de capacidad, o si quieren lean el teórico como quieran, pero nos va a servir para hacer los ejercicios. Si traen una base nos va a servir. Así que los invito a que los vean. Carla, ¿querías decir algo? Que pueden empezar a leer un poco los prácticos también.
ya que estamos, Sí. ya que le pedimos, repasen toda esta parte de teórico, porque la clase que viene vamos a hacer algo de práctico también de mano de obra. Sí. Creo que el caso que tenemos marcado es el de pisetas, así que si lo quieren leer, Pisetas. está enganchado un poco con esto de la determinación del proceso crítico, de los tiempos productivos y las tolerancias productivas, así que eso lo vamos a precisar la clase que viene también. Pero capacidad es muy importante, muchachos, así que vean los videitos. Bueno, muchas gracias y disculpen los retrasos del video. Que pasen bien, chicos. Nos vemos el viernes. Chao, gracias. Hasta el Que viernes. pasen bien. Chao.